¿Alguna vez te preguntaste por qué tu PC va tan lenta? Bueno, esto puede suceder por varios factores. Puede ser que tenga poca RAM, que esté muy sucia o que también el Windows no le hayas hecho un mantenimiento en mucho tiempo. Pero hay algo que capaz que te puede estar sucediendo y no te diste cuenta. Y este algo es lo que a veces afecta muchísimo el rendimiento de nuestra PC. Esto es el medio de almacenamiento que usemos. Me di cuenta de esto mientras jugaba Fortnite una tarde en la PC que armé y las texturas del juego no cargaban. Automáticamente comencé a realizar limpiezas tanto de la PC como de Windows, pero nada. En todos los juegos las texturas tardaban muchísimo en cargarse. Luego empecé a notar que la PC comenzaba a apagarse sola y además me percaté de que el disco duro hacía muchísimo ruido. Luego de varios análisis y programas, logré arreglarlo solo un tiempo, digamos. Pero luego cuando se volvía a llenar el disco, volvía a presentar los mismos problemas. Finalmente, ya desanimado, comencé a buscar en Mercado Libre un disco duro baratito como para instalar Windows y hacer un par de cosas, lo que siempre hago. Pero en esas búsquedas fue cuando me crucé con lo que quizás haya sido mi mejor compra. Acompáñame si quieres saber qué son los SSD, sus ventajas y sus desventajas. Hola, muy buenas, soy Tallinito y en el día de hoy, como pudieron leer en el título, vamos a estar hablando sobre los SSD. Esta tecnología que logré incorporar a mi PC hace ya una semana más o menos y que me trajo múltiples ventajas a la hora de tener velocidad en mi PC a comparación de los HDD que todos tenemos, ¿no es cierto? Que vos tenés capaz, que me parecen sumamente lentos. Pero, ¿por qué son los SSD tan rápidos, por así decirlo, en comparación con los HDD? Bueno, esto es porque justamente la unidad de estado sólido o Solid State Drive, como se diría en inglés, es un tipo de almacenamiento de datos que utiliza una memoria no volátil, o sea, una memoria que se llama flash para almacenar estos datos, en lugar de los platos o los discos magnéticos que tienen los hard disk driver o los HDD, que estos discos que pueden girar a tantas revoluciones por minuto, sea 5200, 7200, limitan un poco la velocidad de transferencia de datos, así como la duración del producto. Pero, ¿qué ventaja nos trae tener un SSD en nuestra PC? Bueno, son múltiples ventajas, así como también en todo hay desventajas, ¿no es cierto? Los SSD comenzaron siendo SSD, luego pasaron a ser SSD NVMe y M.2, pero los últimos dos son como más una tecnología más nueva y un poquito más cara. Yo me quiero centrar más que nada en los SSD convencionales y los que posiblemente sean más accesibles para comprar hoy en día, sea de 120 GB como el que me compré yo, de 240, incluso vienen hasta de 1 tera, siendo un precio, manteniendo el precio, ¿no es cierto?, razonable. Una de las ventajas más importantes de los SSD es que tiene una velocidad de lectura y escritura muy alta. Dependiéndose de la marca, obviamente, se acercan hasta los 550 MB de lectura y escritura. Y esto es algo muy impresionante teniendo en cuenta que tu disco duro común puede alcanzar de milagro y en su máxima salud unos 150 MB de lectura y escritura. Esto en juegos, a ver, no es que no va a aumentar los FPS, pero posiblemente reduzca las pantallas de carga e incluso la carga de texturas en juegos como Fortnite o que utilizan una carga de textura muy agresiva, como por así decirlo. En nuestro Windows, un SSD también va a permitir abrir los archivos y los programas mucho más rápido, copiar y guardar información en menos tiempo, y eso es una ventaja que para mí es muy buena. Otra de las ventajas es que no se daña por movimiento o golpe, ya que no tiene las agujas magnéticas que nombramos anteriormente de los HDD,
ni tampoco tiene discos girando, si se nos llega a caer o se mueve la PC, no va a sufrir un desbalance que dañe nuestra información. Y esto es muy importante si vos tenés información valiosa en tu PC. Entonces, si tenés, aunque sea estas dos ventajas que son las que yo considero más importantes, deberías estar considerando en comprarte un SSD. Bueno, otra de las ventajas que quizás a pocos les importa, pero es también una ventaja que a día de hoy es muy importante, es que se calientan mucho menos, ya que no producen calor comparándose con los discos duros, ya que no tienen, como dijimos, discos mecánicos girando, magnéticos. Eso atribuye a que el funcionamiento del sistema sea más estable y esté más fresca nuestra computadora. Y bueno, otra de las ventajas que por lo menos para mí no es tanto una ventaja, es que son más pequeños en comparación con los HDD, ¿no es cierto? Pero bueno, esto ya va a lo que cada uno quiere, ¿no es cierto? Ahora, para hablar un poco más de los SSD, sabemos que las velocidades de lectura a las que alcanza un SSD convencional son de 550 MB. Hoy en día hay otras tecnologías como los SSD que van mediante PCI Express por 1, M.2 y NVMe, que son estos discos que alcanzan velocidad de lectura de hasta 3500 MB. Esto, a ver, como para que haga una comparación, es que, no sé, un archivo de 3 GB lo moverá en un segundo, digamos, es impresionante. Pero estos discos duros son muy caros, digamos, para lo que vendemos a llamar el low cost. Los SSD convencionales, en cambio, más o menos logramos que esos 550 MB, en caso de que tengamos una PC con SATA 3, nos salve de apuros, digamos. Pero desde ya digo que yo pagaría por tener esa velocidad en mi PC, y creo que si tenés una platita ahorrada es una buena opción como medio de almacenamiento. De cualquier forma, lo que recomiendan, ¿no es cierto?, hoy en día en el mercado es tener un SSD como para Windows y programas básicos y un HDD para juegos o para información. O si querés meter los juegos en el SSD, los que reclamen como que más carga de textura y más eso, lo puedes poner en el SSD, obviamente, o pantalla de carga muy lenta, lo pones en el SSD y arreglas cualquier problema que tengas. Ahora, muchas ventajas, todo muy lindo, pero ¿qué desventajas nos traería tratar de adquirir o tener un SSD? Bueno, la verdad que desventajas muy pocas. Entre ellas, que es la relación gigabyte por dólar, digamos, por así decirlo. Tiene un costo mayor por menos capacidad, ya que bueno, es una tecnología relativamente nueva y tienen obviamente unos costos más elevados que los HDD. Pero como dije, esto se va mejorando poco a poco conforme pasa el tiempo y cada día deja de ser una desventaja y se convierte en una ventaja. Otra de las desventajas que posiblemente sea por la que nos haga echar atrás es que las memorias internas sufren un desgaste. Estas memorias se basan en ciclos útiles y si una celda cumple sus ciclos útiles, esta deja de funcionar, dejando la celda totalmente inaccesible, lo que puede resultar en pérdidas de información. Pero ¿qué pasa? Las celdas tienen muchos ciclos de vida útiles y los SSD pueden durar muchos años dependiendo de su uso, obviamente. Entonces no debería ser algo que nos preocupe. Si bien es cierto que los HDD, si los cuidamos, duran muchísimo tiempo. De hecho, yo tengo HDD y de hace no sé cuántos años y todavía siguen intactos. Pero eso depende de nosotros, ¿no es cierto? De cómo le vayamos a tratar a nuestro SSD, de cómo vayamos a tratar nuestra computadora en sí, porque es una inversión. Entonces, ¿es recomendable comprarse un SSD hoy en día sin importar que nuestra PC tenga SATA 1 o SATA 2? Sí, es recomendable y muy recomendable, ya que no importa el Windows que tengamos, desde Windows XP en adelante obviamente, el SSD nos va a traer múltiples beneficios a la hora de usar nuestra computadora.
beneficios que ya los hemos estado hablando anteriormente. Por eso, si te das la oportunidad de comprarte un SSD, déjame decirte que puede convertirse en la mejor inversión que pudiste hacerle a tu PC.